el llamado de Pedro Castillo, por eso me parece que no es solo un llamado electoral. Es un llamado político, vamos a llamarlo, es un llamado para un momento político. Ujú. Pedro Castillo en 2021 hizo algo que él mismo no sabía que iba a hacer. No fue un candidato a las elecciones. Pedro Castillo marcó un hito histórico en el Perú. Es un momento político, Pedro Castillo. Un momento político que dura hasta ahora. Y eso quiere decir que es un momento político de fondo, no un momento político superficial. Y por eso Pedro Castillo representa mucho más de lo que algunos, incluso en las izquierdas, quieren entender que representa. No es solo una cuestión identitaria, es una cuestión impugnadora con todo lo que hay. Ese que se vayan todos, en realidad significaba que se vaya todo esto. Y el que mejor ha ejemplificado eso fue Pedro Castillo y sigue siendo Pedro Castillo. Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a este nuevo programa especial. Estamos a puertas de las elecciones, ya faltan pocos meses. Sabemos que la elección en el Perú es mes de abril 2026, más o menos. Y tenemos que también comprender qué pasa alrededor de nuestro país, particularmente en Europa, en Latinoamérica, para entender todo digamos, geopolítica. Está con nosotros Laura Arroyo, que es periodista y analista política. Damos bienvenida. Hola hermano Timoteo, ¿cómo estás? Y un saludo para toda la gente que nos está viendo tan bonita, tan temprano en la mañana de domingo. Sí, Laura, después de mucho tiempo, pero que también eso nos permite reflexionar de lo que pasa alrededor del Perú, pero también qué nos toca asumir, ¿no? Hemos pasado varias etapas del dolor a la lucha y la lucha continúa, pero también queremos saber qué pasa a nuestro alrededor, qué pasa en Europa, qué pasa, digamos, con lo que es los BRICS, que también es lo contrario a lo que ofrece Trump, y también en América Latina tenemos México con Claudia Sheinbaum, tenemos Lula en Brasil, tenemos Boris en Chile, tenemos Petro en Colombia, y por otro lado también tenemos Milei, tenemos a Noboa. Entonces, ¿cómo, digamos, aterrizar todo digamos, universo de voluntades que no necesariamente coinciden, sino que también está en permanente disputa? Eso es. Yo creo que la clave es que en este momento América Latina es el gran campo de batalla de disputa ideológica a nivel mundial, porque estamos en un contexto mundial donde estamos viendo una disputa muy grande en la que Perú también formará parte, y creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando vayamos a votar también, porque esto es importante. Es un momento en el que los Estados Unidos están intentando recuperar, porque ya la perdieron en su día, la gente quise mantener, pero yo diría más bien recuperar, su poder hegemónico a nivel mundial. Y esto no es Donald Trump. Esto es antes, esto ya era Obama, esto ya era Biden, y eso obviamente es Donald Trump, es decir, en una versión ya, si quieres, más bestia, pero sigue siendo la disputa de los Estados Unidos por mantener su hegemonía. Y por eso es que han utilizado de alguna forma a la Unión Europea, porque la Unión Europea ha decidido ser sumisa a los intereses de los Estados Unidos para, por ejemplo, sus guerras contra Rusia, ¿no? Todo el contexto en el que la Unión Europea se ha plegado a los intereses de Donald Trump y los Estados Unidos vía la OTAN, vía la entrega de suministros militares, dando un amplio presupuesto y aumentando un amplio presupuesto para las principales industrias armamentísticas, que la mayoría además son estadounidenses. Esto es muy importante. En todo el contexto de la invasión de Rusia en Ucrania, lo que ha hecho es, en lugar de apostar por acabar con una guerra, por sentarse a negociar, por un diálogo para que llegue la diplomacia y acabar con ella, han apostado por incentivar la guerra. ¿Por qué? Porque le conviene a los Estados Unidos generar en Europa, en la Unión Europea, una especie de barra, de muro de contención contra un enemigo ficticio que es Rusia, porque no le interesa en lo absoluto invadir la Unión Europea, pero eso es lo que te dice Estados Unidos, lo que te dice Donald Trump, ¿no? Y entonces lo que ha hecho la Unión Europea es venderse directamente a los intereses de Estados Unidos. De hecho, en este momento la Unión Europea es una colonia más de los Estados Unidos. Yo lo veo clarísimo. Pero claro, en ese contexto, ¿dónde está entonces el contrapeso? ¿Quién le puede hacer ese contrapeso a los Estados Unidos? Que, por cierto, ya sabemos lo que son los Estados Unidos como hegemón mundial, ¿eh? Son golpes de Estado, invasiones, guerra, recordemos Irak, Afganistán. Eso es los Estados Unidos de Norteamérica, la Operación Cóndor, la intervención en nuestros territorios en América Latina. Eso es Estados Unidos de toda la vida, el imperio de los Estados Unidos. Ya sabemos lo que es. Pues en ese contexto que la Unión Europea ha decidido ceder
a los intereses estadounidenses. Donde se está librando alguna especie de contrapeso, de freno, si queremos, ideológico, pero también político, a los intereses imperiales de los Estados Unidos, es en América Latina. Eso es Claudia Sheinbaum en la frontera, justo entre México y Estados Unidos, plantándole cara a Donald Trump, como lo hizo también en su día Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Su predecesor. Eso es Gustavo Petro, planteando en cada conferencia que no se puede desvincular el genocidio contra el pueblo palestino, el régimen de guerra que se está instalando en Europa, del intervencionismo en nuestros recursos en América Latina, vamos a decirlo, de la emergencia climática a nivel mundial. O sea, Petro siempre lo vincula todo en un gran caos ecosistémico que es este imperialismo estadounidense. Pues Petro está haciendo ese contrapeso. Lula, con su propio estilo, porque también cada presidente tiene su propio estilo, también está haciendo ese freno. Recordemos que Lula le puso el freno a Elon Musk cuando acababa de tener un gran puesto de poder en la Casa Blanca al inicio de la administración Trump, de esa segunda administración Trump. Pues Lula le dijo, hey, señor, usted cumple las reglas de aquí o se va. Y lo echaron y le torció el brazo a nada menos que al loco Elon Musk. O sea, eso es muy importante. Es decir, en América Latina se está librando esta disputa. ¿Por qué? Porque como tú bien recuerdas, Timoteo, también en América Latina tal vez está uno de los mejores exponentes del trumpismo en este momento, que es Javier Milei, con esa motosierra, que es una motosierra contra los derechos de los pensionistas, de los jubilados, contra los derechos de las mujeres, contra los derechos también de los pueblos originarios, contra los derechos de los enfermos por el cáncer, contra los derechos en general, contra los derechos, desprotegiendo, partiendo el Estado. Eso es Javier Milei. Y esa motosierra que se la llevó a los Estados Unidos y se la aplauden Trump, se la aplaudió también Elon Musk en su día y tal. Eso es lo que se está librando en nuestra región. ¿Qué quiere decir esto, Timoteo? Y con esto termino. Que en Perú en las próximas elecciones también se va a tener que elegir qué va a hacer Perú, si va a ser parte de la sumisión colonial que están queriendo ser mandatarios en la región, como Javier Milei, como Daniel Noboa, por ejemplo, ¿no? En Ecuador, o si va a querer disputar una soberanía. Si tú quieres ser soberano frente a los Estados Unidos y también si quieres frente a Rusia, lo que tú quieras, puedes ser soberano. Es decir, tú mismo necesitas tejer alianzas. La pregunta es, ¿con quién va a tejer alianzas Perú? ¿Con Milei para ser devorado por esa motosierra? Es decir, por Donald Trump también. ¿O las vas a tejer con Petro para hacerle frente? Las vas a tejer con Lula para hacerle frente, las vas a tejer con Claudia Sheinbaum para hacerle frente. Y esa pregunta se va a dar tanto en las elecciones de 2026, como bien recordabas, en el Perú, como también en todo ese proceso que venga después, porque lamentablemente, Timoteo, y siento traer malas noticias, no tenemos candidatos, mucho menos la derecha, que obviamente es trumpista, pero también la derecha que se dice democrática y la izquierda tibia, o mejor dicho, los centros que se dicen centro moderado, están de acuerdo con seguir siendo una colonia sumisa de los Estados Unidos. Es decir, Perú va a estar justo en el centro, como en una olla a presión. El fuego por debajo, Milei, o lo que pueda pasar en Chile, que hay que estar muy atentos con la posible fuerza que pueda tener Kast. Y por el norte también tenemos Ecuador con Noboa y, por supuesto, los Estados Unidos con Trump. En el medio está Perú. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a aliar con quienes puedes hacer soberanía y hacerte fuerte o vas a ceder a esas presiones? Y esa decisión la tiene que tomar el próximo gobierno, pero sobre todo el pueblo peruano. Así que ahí hay que tener muy en cuenta el papel de Perú a nivel internacional también. Ahora, ¿por qué Lula, de alguna otra manera, no tomó misma postura como lo tomó en su momento AMLO y Claudia Sheinbaum en el contexto peruano? Es decir, cuando hubo masacres. ¿A qué se debe eso? Porque también Lula y Boris se parecen algo, pero siempre hay, digamos, matices, ¿no? Sí, se parecen un poco, ¿no? Porque de todas maneras Lula viene de las guerrillas, Boric viene de la resistencia universitaria y eso marca mucha diferencia de clase, que me parece importante en la política siempre tenerlo en cuenta. Mira, a mí no me gusta lo que ha hecho Lula, lo digo honestamente, creo que Lula equivoca mucho a veces los tiros políticos, sobre todo cuando en la región necesitas esa fortaleza. Del mismo modo que también reconozco que Lula también lo ha hecho bien en otras cosas, o sea, puedo reconocer ambas cosas y por eso yo le tengo un respeto, pero también creo que Lula se equivoca a lo mejor en creer, lo mismo que hizo Boric, que también se equivocó en esto, creo yo, en creer que la estrategia de estos tiempos es intentar ceder un poco a dos manos, ¿no? Defender tu proyecto ideológico, sí,
Lula ha sido víctima de lawfare, ha estado más de 500 días en la cárcel por una operación judicial, política, económica, jurídica, como digo, desde Brasil. Bolsonaro en este momento está siendo muy apoyado por la administración Trump. Lula tiene su propio cacao en su país, eso también es verdad. Pero al igual que Boric, creo que a veces hacen una lectura donde conviene, por tanto, asumir ciertas prioridades y ponerle peso a las prioridades y a lo mejor dejar lo otro para otro momento, ¿no? Y yo creo que en eso a mí me gusta más el estilo de Petro. Petro como que tiene muy clara una idea que yo comparto, ¿no? Que es ahora o nunca, Timoteo. Ahora o nunca. Petro está dispuesto a que le vayan a romper el gobierno, lo vayan a echar, le vayan a abrir no sé cuántos expedientes judiciales. Está dispuesto a pagar ese precio porque es consciente de que es ahora o nunca. Y tal vez tiene que ver con que Colombia no había tenido un gobierno de izquierdas, no había tenido un presidente de izquierdas. Y lo que logró el pacto histórico fue precisamente eso, ¿no? Cambiar todo el rostro de un país que siempre había estado condenado a la derecha, que siempre ha tenido una vinculación con el narcotráfico también, en el caso de Colombia, ¿no? Entonces, Petro, que puede hacer algunas cosas que a lo mejor no me gusta, podemos tener alguna discrepancia, pero Petro tiene muy claro cómo se le disputa a la derecha bestializada. Porque tú ves de un lado a Javier Milei, es un loco con una motosierra diciendo que va a acabar con los derechos, que va a cerrar el instituto que prevé el cáncer o que cura el cáncer. Es locuras absolutas. Y lo último que tú necesitas para enfrentar a Javier Milei es un gatito moderado. Tú necesitas una izquierda radical, una izquierda transformadora, radical, potente, pujante, contundente, que en verdad se enfrente a las bestias. Y yo creo que en ese contexto a veces se equivocan, y yo creo que Boric, por ejemplo, desde el comienzo se equivocó con eso, ¿no? Representó un anhelo de transformación en su país, lo representó bien hasta llegar a la presidencia, pero una vez llegado a la presidencia creyó que bastaba con recuperar, con un poquito de, vamos a decir, modernización, pero recuperar el modelo de la concertación, que claramente fue limitado, que claramente fue neoliberalismo también y que tiene muchas deudas pendientes. Y Boric también por eso de alguna forma ha perdido las primarias, que esto se dice poco, pero las primarias en Chile, la victoria de Jara, es también una especie de llamadísima atención, de alerta sobre Boric y sobre esa sesión. Jara viene, para comprender, es una candidata de las izquierdas. Sí, Jara viene del Partido Comunista, es una histórica ya dirigente del Partido Comunista. Es verdad también que dentro del Partido Comunista chileno hay diferentes, vamos a decir, variantes, como en los partidos serios. Siempre hay diferentes corrientes a la interna de los partidos, pero Jara ha ganado con una abrumadora mayoría. O sea, no hay ni discusión respecto a que ella va a ser la candidata de las izquierdas, de lo que será pues este amplio frente que dispute a las derechas en Chile. Jara es una persona, mira, a diferencia de Boric, que era como el candidato joven, ¿no? Que salía de las luchas estudiantiles, Jara es una persona un poco más mayor, viene de barrios muy populares, nos recuerda un poco a lo que fue en términos de imagen Michelle Bachelet, pero viene del Partido Comunista y tiene esta fuerza más pujante dentro de la clave de las izquierdas. Veremos si le basta para ganar en una eventual segunda vuelta con el candidato de la ultraderecha. Vamos a ver qué es lo que pasa en Chile, pero como digo, Chile es muy importante. Ahora, mientras en Chile están apostando por una candidata del Partido Comunista, mira, nuestros vecinos del sur, ¿cómo estamos en Perú con respecto a las izquierdas? Que están dudando sobre si Castillo o no Castillo, como no me molestes. Justamente vamos a entrar a ese tema, pero también quería ver su opinión sobre Claudia Sheinbaum y Petro, ¿no? Porque también tenemos Lula, Boris similares, en algunos se parecen, pero tenemos Petro y Sheinbaum, que han sido distintos. Netamente también en cuanto a caso Perú. Totalmente, o sea, recordemos que México fue el primer país que rápidamente salió no solo a apoyar al presidente Castillo, sino también a apoyar en términos, o sea, vamos a decir, concretos y materiales a su familia, ¿no? Que han recibido el asilo, han estado resguardados por el Estado mexicano, y esto es algo que tenemos, y creo que esto no se dice en Perú mucho, Timoteo, pero yo creo que los demócratas y las demócratas peruanas tenemos una deuda con el Estado mexicano, que en un momento en que había un golpe de Estado contra nuestro presidente legítimo, actuaron muy rápidamente para defender a la familia de un presidente, porque nosotros no sabemos, pero por ejemplo tú o yo podemos elegir hacer esto, ¿no? Periodismo, comunicación, ponemos la cara, ponemos el cuerpo, pero qué injusto sería que por hacerlo algún día se la quieran cobrar o nos la quieran cobrar con gente a la que queremos, con nuestra familia. Eso te podría destrozar, porque tú quieres cuidar a la gente a la que quieres, a la gente a la que amas. Y eso fue lo que quisieron hacer con Pedro Castillo. Y lo que hizo el Estado mexicano en ese momento, el presidente era Andrés Manuel López Obrador, es el predecesor de Claudia Sheinbaum, que ha seguido la misma línea, fue decir, no, hermano Castillo, al margen de cualquier situación, nosotros estamos aquí para proteger la democracia a través de lo que podemos hacer, que es proteger a tu familia, ¿no? Y estamos en esa deuda con el Estado mexicano, y yo creo que es también por eso
un honor ver que se pueden tejer ese tipo de alianzas veloces. Otro de los que salió muy rápido a defender a Castillo en su momento, no olvidemos, también fue Evo Morales. Y creo que eso tampoco es casual. Ahí también hay un vínculo de clase, vamos a decir un vínculo identitario, ¿no? De lo que suponen los pueblos oprimidos. Recordemos el tipo de presidente que fue Evo Morales y de dónde viene, ¿no? Y el apoyo popular que sigue concitando hasta ahora. Ojo con eso. Y también, por otro lado, Petro, que tampoco dudó ni un minuto en salir a defender al presidente Pedro Castillo. En política siempre dicen que te defines por tus adversarios, y es verdad, pero también te defines por tus aliados, yo diría. Y aquellos que rápidamente salieron a apoyar, a defender, a preguntar y a hacer lo que pudieran hacer, porque tampoco es que podrían hacer mucho más, pero desde sus espacios de poder definen mucho lo que fue Pedro Castillo, lo que es todavía Pedro Castillo, y más bien da pena que lo vean más rápido en las izquierdas latinoamericanas que en las izquierdas peruanas. Y creo que eso es una deuda también pendiente en nuestro país, ¿eh? Ya tenemos dos elementos para entrar netamente al Perú. Pero hay un punto que también me llamó la atención en cuanto a Petro, cuando señalabas de que para Petro está claro que hoy o nunca. Ahora nunca. Recordarás cuando vacan al presidente, digamos, entre comillas lo vacan, porque fue ilegal, inconstitucional. Porque sí, eso es. Y Petro le toca vivir algo similar y inmediatamente dice con claridad, aquí Petro no se va a quedar con brazos cruzados, ¿no? No va a pasar como lo que pasó con Pedro Castillo, ¿no? Es lo que advirtió en Colombia, ¿no? Con una especie de aprendizaje además. Claro, es que las izquierdas, si no aprendemos entre nosotras de cómo nos atacan las derechas, vamos a estar condenadas a que siempre nos ataquen igual. Pero ojo con una cosa que tenía Petro, que eso creo que también es un aprendizaje para el Perú, ¿eh? Petro se plantó y dijo, hey, nosotros vamos a llevar la reforma hasta el final, nosotros vamos a seguir con nuestro proyecto político hasta el final, o hasta que el pueblo lo quiera. Y lo que tuvo Petro fue a un pueblo movilizado defendiendo su gobierno. Sí. Castillo también tuvo a un pueblo movilizado defendiendo su gobierno. No hay que olvidar lo importante que fue el mes de diciembre y el mes de enero entre 2022 y 2023 con el estallido social. El problema está en que mientras ese pueblo se estaba moviendo, había también unos sectores, sobre todo de Lima, que son los sectores que gozan de mucho más poder mediático, de exposición, pero también económico, también político en el Perú, dudaron sobre qué hacer en ese momento. Si posicionarse con Pedro Castillo con lo que estaba ocurriendo, o si, y por tanto también con el pueblo que se estaba movilizando y estaba diciendo, hey, Pedro Castillo es mi presidente aunque te lo hayas metido en la cárcel, o si, asumir que Dina Boluarte podría ser una especie de transición entre Castillo y las elecciones que vinieran. En ese momento de duda es que se rompió la democracia en el Perú. Sí. En ese momento de duda. En Colombia, sin embargo, no has visto esa duda, no has visto esa fractura. Y no por eso quiere decir que la gente que llegó a Petro al poder piensa igual. Hay corrientes dentro también de lo que es Colombia Humana, dentro de diferentes partidos. Hay corrientes muy distintas que llevarán a lo mejor a candidatos distintos, pero cuando se trató de estar detrás de Petro y darle un apoyo, no dudaron ni un minuto. Es en la duda donde se rompe la democracia. Y yo creo que eso es también una lección que tenemos que tener en Perú, Timoteo. Ahora, ya estamos entrando netamente al Perú porque cuando yo escucho decir, oye, tenemos que hacer articulaciones con países hermanos como México, Colombia, Brasil o tal vez Chile, para, digamos, tener esa capacidad de identificar quiénes fueron más consecuentes. Aquí en el Perú, desde tu perspectiva, ¿a quiénes lo has visto o lo consideras tú consecuentes desde 7 de diciembre e incluso mucho antes? Porque la lucha venía incluso cuando antes o sea, el golpe viene desde mucho antes, cuando se dan cuenta que Pedro Castillo había pasado segunda vuelta. De ahí vienen las campañas millonarias de terruqueo, no sé, dijeron de todo. Hasta propio César Gil en sus portadas sacaba a este señor Abimel Guzmán, que era, digamos, feo verlo eso, porque el pueblo peruano no se identificaba para nada. Sí, no, lo que hizo César Hildebrand fue terruquear a Pedro Castillo. Y esto, mira que lo digo dándome mucha pena porque respeto mucho a César Hildebrand por su trayectoria periodística, pero esto hay que decirlo. En ese momento terruqueó a Pedro Castillo. Y lamentablemente tenemos periodistas que han hecho eso y luego ahora se quieren lavar la cara o limpiar las manos de eso que hicieron. Si fue de un error, que lo digan. Que digan, lo siento, me equivoqué en ese momento. Había gente que estaba manifestándose en el estallido social y también se la llamó vándalos, terrucos,
narcos, se les llamó de todo, y era gente que estaba ejerciendo su derecho legítimo a protestar. En el Perú no solo fallaron los líderes políticos en ese proceso, fallaron los líderes políticos, fallaron los representantes mediáticos, fallaron los actores, influencers o lo que tú quieras, falló el mundo de la cultura, falló el poder económico, falló el poder judicial, fallaron las fuerzas policiales, fallaron las fuerzas armadas, fallaron todos esos espacios de poder. Es decir, no fue solamente el poder político el que nos dio la espalda en el momento de la democracia, fue todo ese aparato que lo que es ahora es un régimen, por eso, porque son muchas cabezas, como decimos siempre, de un mismo animal, la hidra, que operaron para que se quede Dina Boluarte y lograron imponerla. Y por eso digo que me parece muy bien que ahora se quiera hacer alianzas y tener conversaciones con diferentes liderazgos. Me parece correcto que eso exista, pero para hablar con alguien, Timoteo, si tú me haces algo, eso no quiere decir que yo no voy a hablar contigo nunca más. Pero para sentarme a hablar contigo, esperaría que tú por lo menos me digas, perdona Laura por eso que hice. Y yo creo que ese perdón es el primer paso para cualquier conversación política. Admitir los errores es parte de la política también, públicamente y privadamente. Y yo creo que esa admisión de errores todavía no está sobre la mesa, porque tú me dices, ¿quiénes te parece que podrían ser los líderes que han sido más consecuentes en todo este proceso, no? Y no los hay muchos, pero los que hay siguen estando consecuentes. Por ejemplo, para mí, todas las personas que marcharon y, por ejemplo, toda esa asociación de familiares de las víctimas del proceso del estallido social ha sido consecuente desde el minuto 1 hasta hoy. Hasta hoy, 20 de julio de 2025. Y ha pagado una alta factura por eso, ¿eh? Una alta factura por eso. Y no solamente eso, también otros personajes políticos con los que a lo mejor yo puedo tener algunas diferencias. Por ejemplo, a mí, te lo digo abiertamente, no me gusta Aníbal Torres. No me considero yo que sea mi referente político, pero sí le voy a reconocer que es uno de los pocos, de los muy poquitos contaditos con las dos manos, que estuvo desde el primer minuto donde había que estar. Primero, con el presidente Pedro Castillo antes de que lo encarcelaran, nunca me voy a olvidar esas imágenes, y hasta ahora manteniendo que en efecto lo que se hizo fue un golpe de Estado contra él, que la vacancia fue inconstitucional y etcétera. Y decir esto no me hace de Aníbal Torres. Decir esto no me hace una groupie de un partido político. Decir esto me hace una analista seria. Seria. En el Perú necesitamos analistas serios, que tengan un poquito de memoria. Porque yo me acuerdo que muchos que ahora dicen que mal Dina Boluarte, cuando juramentó Pedro Castillo, a las 72 horas pidieron su vacancia. Desde Rosa María Palacios hasta otros líderes de derechas, de liberales, del periodismo que hoy dicen que son muy pro derechos humanos. Oigan, ustedes se equivocaron porque ya entonces pedían el quiebre de la democracia. Y cuando ocurrió ese quiebre, que ustedes pidieron a 72 horas de juramentado Castillo, se llevan las manos a la cabeza y dicen, ¡ay, qué pasó! Pues esto pasó, lo que ustedes habían estado pidiendo. Y creo que esto también hay que decirlo, porque si no, como te digo, Timoteo, en la política no se va a ser puro nunca. Siempre se van a cometer errores. Por eso la política tiene que tener memoria, para que la gente que los cometió pueda decir, oye, en esto me equivoqué y no va a volver a pasar, y rendir cuentas a tus electores o a la gente que te sigue. Rendir cuentas es parte del ejercicio democrático de la política. Yo creo que hay muchos líderes que no lo han hecho, y espero que de cara a las elecciones y a conformar listas y a todo lo que vendrá encima de unas elecciones que, como yo siempre te digo, Timoteo, para mí no van a resolver nada las elecciones, pero bueno, que en todo ese proceso por lo menos haya quienes rindan cuentas a la ciudadanía. Al menos en las izquierdas eso debería pasar. Hablabas de pedir de alguna u otra manera mea culpa, o en todo caso perdón, tanto interna, público para el pueblo, por lo que hicieron, porque no hicieron, internamente porque también marcaron distancia por sus perjuicios múltiples, el caso Pedro Castillo y lo que representaba, caso Antauro Humala, caso Verónica Mendoza. Cuando uno escucha o ve algún tipo de comentarios en relación a Antauro, uno lo lee en los comentarios y dice Antauro traidor, ¿no? Y ahí están, digamos, sus propios actos. Antauro Humala planteó él de llevar pues buena cantidad de compatriotas para poner freno al, digamos, al golpismo, ¿no? Prometió más de 1000 o 1.000.000, creo que, reservistas, nunca llegaron. Y en el contexto donde estaba, digamos, las protestas, él estaba en la playa, bailando, y eso es lo que se lo vio.
Y reconoció el gobierno de Dina Boluarte. Yo no me olvido del También. Plaza San Martín, Ujú, Plaza San Martín, diciembre del 2022, Santa Urumanga, saliendo a decir que reconocía el gobierno de Dina Boluarte y la gente empezó a tirar botellas de plástico. Si tú ujú, me das a mí elegir entre dónde estoy, si con Antauro Humala que defendía, que reconocía el régimen de Boluarte o quienes tiraban las botellas, yo estoy con quienes tiraban las botellas. ¿Se ujú. equivocó? Sí, se equivocó lo más grande, pero la razón por la cual se equivoca es porque hizo una mala lectura del momento político. Y eso también tiene que ver con el tipo de liderazgo que es Antauro Humala. Es un líder que no escucha a nadie, que él decide lo que él decide y va con lo que él va. Y en ese momento ni siquiera escuchó lo que le estaba diciendo el pueblo. Es normal que por Ujú, tanto la gente no confíe en él. Yo tampoco confiaría. Es ujú. lógico. Estaban Sí. matando a gente, estaban masacrando gente, acababan de encarcelar al presidente y tú dices que vas a reconocer a Dina Boluarte. Pues no sé, es normal que no confíes nunca más en esa persona, ¿no? Ujú. Ahora, otro factor, en este caso es netamente la señorita Verónica Mendoza, que ha tenido presencia, ha sabido, digamos, reivindicar en su momento lo que se debió hacer en ese momento, ¿no? Reivindicar, por ejemplo, los derechos, digamos, de las minorías, pero que 2019, me recuerdo bien, la época de Martín Vizcarro, donde vacan a, digamos, también de forma, Sí, sí. digamos, ilegítimo, porque Uh -huh. legalmente sí, pues, ¿no? Procedió, pero legítimamente. Y ahí ella también salía a marchar y recordarás, ahí ya la gente lo tenía ciertas discrepancias en su propia tierra, ¿no? Por tener una postura, digamos, muy pretenciosa, vamos a decirlo así si quiere. Pero ahora llega 2021, donde ella, tanto como Antauro Mala, se esperaba una actitud distinta. Y resulta que ella plantea una agenda netamente político, me parece más a lo que ella aspiraba, y que no acompañó tampoco al pueblo, ¿no? Si bien es cierto, se sumó a las marchas, pero no era lo que se esperaba de alguna otra manera, un liderazgo que planteaba por dónde teníamos que ir, o en todo caso acompañar al pueblo peruano. Al contrario, ella planteaba inmediatamente como una salida al adelanto de elecciones, cuando en realidad en las regiones se planteaba cierre el Congreso, renuncia inmediata de la usurpadora, Asamblea Constituyente y libertad para el presidente Pedro Castillo. Y libertad porque, digamos, no había sido vacado y había sido detenido también aún siendo presidente. Yo ayer con unos compañeros leía el Acuerdos de Macro-Región del Sur en Arequipa 28 de diciembre de 2022, donde se debatían esos, digamos, plataformas de lucha. Y de ahí lo que pasó, ya vimos la ruptura, ¿no? Digamos, deceso de varios compatriotas, porque no fueron acompañados por, como lo señalas, ni por periodistas, ni tampoco por algunos liderazgos políticos, ¿no? O sea, el pueblo estaba solo, finalmente se entendió claro que esta era autoconvocados. Hoy por hoy es lo que prima. Eso es. ¿Cómo entender Verónica? Y otros, Verónica Mendoza tiene su responsabilidad, es un hecho, no es una invención, de haber confundido los hechos reales en campo internacional, que firmó digamos, el Grupo de Puebla, apoyando a Dina Boluarte en campo internacional. Tal es así que cuando hay una, digamos, conversación, diálogo, en referencia al presidente Castillo con doctor Guido Crosato y Rafael Correa, hay una especie de, digamos, discusión fuerte, porque Rafael Correa tenía una versión de Verónica Mendoza en campo internacional de lo que había pasado, caso Pedro Castillo y caso con naturalmente pueblo peruano. Desde tu perspectiva, ¿cómo, digamos, insistir en eso, ¿no? Perdón, ya sea interno y al pueblo peruano, que es Eso es. naturalmente, no la han hecho, o sea, abiertamente no la han hecho. En política siempre decimos, seguro tú lo recuerdas, Timoteo, en todos los casos, por ejemplo, de dictadura, cuando pedíamos justicia para los familiares víctimas de las atrocidades y los crímenes de Alberto Fujimori, Ujú, decíamos justicia, reparación y garantías de no repetición, ¿no? Justicia, por un lado, es también la justicia popular. La justicia popular quiere decir, por ejemplo, que nunca más te voy a volver a votar por lo que hiciste. Eso es una forma de hacer justicia también, ujú, ¿no? A la hora de emitir tu voto. Justicia, por supuesto, es una de las cosas principales. Reparación.
Reparación es el perdón también. O sea, a lo mejor hay cosas, por ejemplo, un error en tu análisis político no lo puedes reparar en términos, parece, materiales, ¿no? Porque ya pasó el tiempo, ya cometiste ese error, el presidente Castillo ya está en la cárcel. Y el tiempo que está en la cárcel el presidente Castillo, aunque lo sacaran hoy mismo domingo, nunca se lo vas a devolver. Nunca le vas a devolver a su hija Alondra, a su padre, todos los años que ha estado en la cárcel. Eso es muy importante. Pero esa reparación a veces es simbólica. Y ese simbolismo es pedir perdón. Es muy importante cuando alguien se equivoca contigo en la vida normal, común y corriente, la vida habitual, cotidiana, como en la vida política, pedir perdón. Porque es importante para quien lo dice, pero también para quien lo oye. Qué importante sería que los familiares víctimas de las personas asesinadas por la dictadura de Boluarte escucharan que se les pide perdón. Por ejemplo, que escucharan que el Grupo El Comercio hiciera una portada que diga, lo sentimos, no eran terrucos, ¿no? Qué reparación simbólica enorme sería eso, ¿no? Y del mismo modo, los líderes políticos que no estuvieran a la altura. Pero la más importante es la tercera, Timoteo. Garantías de no repetición. Porque claro, en política, ¿cómo garantizas no repetir algo? Y creo que ahí está la clave, es en rendir cuentas, por un lado, a la gente que cree en ti o que vota por ti o que te apoya, pero por otro es, tal vez, dejando de escuchar a quienes escuchaste en el momento en que cometiste un error, aprendiendo a quién hay que escuchar, a lo mejor, en lugar de dejarte llevar por los cantos de sirena de otros, ampliar tal vez tu buffet de opiniones a la hora de tomar decisiones, porque cuando uno es un líder político, no puedes dar solo tu opinión. Tienes por responsabilidad que representar la de muchos otros. Yo le tengo muchísimo cariño a Verónica Mendoza, le tengo muchísimo cariño en lo personal. Y por eso siempre hablo de ella con muchísimo respeto. No hablo con ella hace mucho tiempo, pero hablo de ella con muchísimo respeto. Creo que hizo una gran campaña. Creo además que en el periodo en el que Pedro Castillo evidentemente pasa a la segunda vuelta y por tanto no le gana a Verónica Mendoza, le gana cuantiosamente, vamos a decirlo, y por tanto se vuelve el gran representante de la izquierda. Creo que fue muy rápida en asumir esa derrota, y creo que eso también es difícil en algunos líderes políticos. Mira Keiko Fujimori, que sigue diciendo hasta ahora que hubo fraude, ¿no? Entonces, mira, tuvo esa, decir, mira, le hemos perdido, y el que es el legítimo ganador es él, y vamos a apoyar al presidente Pedro Castillo. Y yo ahí vi a la líder que en el fondo yo creo que es Verónica Mendoza. Esa es la líder que es. ¿Qué es lo que pasa? Yo recuerdo mucho el año de gobierno de Pedro Castillo, y tú lo debes recordar también, Timoteo, porque tú y yo empezamos a hablar por esa época, además recuerdo mucho, porque parecía imposible pensar en márgenes diferentes a pedir la vacancia de Castillo o nuevas elecciones. No era como, todo era eso, no podíamos pensar fuera de esa cárcel que se construyó por el poder económico, por el poder judicial que operó haciendo lofer. Recordemos el papel de Patricia Benavides para hablar todos los fines de semana de Pedro Castillo, de cosas que no están probadas hasta ahora. Recordemos el papel del poder mediático diciendo de todo, desde juzgarlo por comer un picnic en los jardines de Palacio de Gobierno con su esposa, hasta, por supuesto, criticarle todo, hasta cómo se vestía, cómo hablaba, en fin, cómo bailaba, cómo sonreía, el terruqueo constante, el racismo constante de espacios como la Cámara del Libro. Me acuerdo de esa feria del libro que sacaron esta imagen de un burro leyendo, exactamente, con el sombrero además chotano. Entonces, fue una operación tan brutal la que se hizo contra Pedro Castillo, que había que tener, Timoteo, muchísima capacidad política y sobre todo mucha comunidad política en el suelo, en las calles, y no en los despachos de la universidad, no en los think tanks donde te reúnes con tus amigos a analizar lo que pasa en el Perú, no en la baguette de Miraflores. Tendrías que tener los pies muy en la tierra para no dejarte llevar por toda esa orquesta que me estaba diciendo que a Pedro Castillo había que sacarlo y que había que decidir cómo, si vacándolo o con adelanto electoral. Y yo creo que ahí es donde muchos líderes políticos, muchos, no solamente Verónica, muchos líderes políticos cayeron en eso. Cayeron en eso y no hicieron una lectura del momento donde no hacía falta que fueras castillista. Ni siquiera hacía falta que te gustara Pedro Castillo. Podrías hacer una oposición, pero democrática. Democrática, es decir, respetar el periodo por el que fue elegido, no exigir que lo echaran hasta que se hubiera alguna prueba de que había que echarlo, porque nunca apareció ninguna de esas pruebas. Tener la capacidad analítica de entender que lo que había al frente era una operación enorme, golpista, que como tú bien señalas, empezó en la segunda vuelta del 2021. Y además visible, ¿no? Empezó en diciembre, claro. Y tendrías que haber leído todo ese momento. Pero para leer eso, como te digo, tienes a lo mejor que hablar con gente que está haciendo esa lectura. Y yo creo que ahí sí, claro que se cometió un error político. Tú no puedes ir al Grupo de Puebla
tú siendo peruana y decir que hay que esperar a ver qué hace Dina Boluarte o hacer un llamamiento a que Dina Boluarte haga algo bien. Si tú vas a ir a un foro internacional y tienes el peso y la autoridad para decir algo como yo a veces lo tengo en algunos espacios aquí en España, es para decir esto es ilegítimo y hay que sacarla ya. Y da igual si el grupo de Puebla a lo mejor no está tan de acuerdo contigo. Es en estas cosas donde tú tienes que demostrar por qué estás donde estás. Y yo sí creo que ese fue un enorme error. Enorme error, y por supuesto creo que, como te decía, la gente esto lo sabe y la gente esto también lo dice cuando te lo critica o te lo reclama, lo dice. Insisto, esta postura o este error que en su día tuvo un liderazgo tan importante, que a mí me parece además un muy buen liderazgo que fue en su día el de Verónica Mendoza, no habla de todo el Nuevo Perú. Hay una militancia que abrió sus puertas para apoyar a los campesinos que fueron a la toma de Lima, que estuvo en todas las marchas, y esa gente merecía, por tanto, que su dirección no hiciera lo que hizo. Y yo creo que esto también hay que decirlo, porque a veces las militancias se dan cuenta de que sus direcciones no están en el rumbo correcto y pueden tomar cartas en el asunto, pueden hacer algo, pueden precisamente hacer esto que te digo, ¿no? Decir, hey, este no es el momento, lo que acaban de hacer es cometer un golpe de Estado contra el presidente. ¿Qué estás haciendo, apoyando o pidiendo a Dina Boluarte que haga algo en los próximos meses, ¿no? Entonces yo, como te digo, creo que la gente esto sí que lo ve y la gente tiene memoria. Y como yo te digo, justicia, que para mí es importante, reparación y garantías de no repetición. Eso vale para la política, vale para todo. Y yo creo que ahora es un momento en el que la gente también pedirá con justicia el tipo de listas que se armen de cara a las elecciones. Ojalá veamos listas lo más justas posibles con lo que han pagado ya tantas familias en Perú por esta dictadura, que no hubiera llegado si es que hubiéramos tenido líderes que nunca hubieran desviado el camino democrático. Democrático. No digo otra cosa. Lamentablemente, pues, rompieron la democracia también, claro. Ahora, factor, digamos, Vladimir Cerrón, porque si es que hablamos de Verónica Mendoza, Antauro Humala, Vladimir Cerrón también fue factor importante de poder haber hecho algo, ¿no? En primer lugar, como un partido que lo llevó a la presidencia, nada menos a un representante, digamos, con pocas oportunidades, se le reconoce también eso a Perú Libre, pero que de ahí no hacer nada y después ahora llamarlo a Pedro Castillo traidor. ¿Qué te genera también ese tipo de, digamos, posicionamiento entre comillas para de esa manera, bueno, Pedro Castillo es traidor, nosotros somos leales al pueblo, y ves a su hermano condecorando a Dayanita, votando juntos para mí Vladimir Cerrón es mucho peor que los líderes de los que hemos hablado. Yo creo que precisamente porque fue el que tenía el partido en el que fue el presidente electo, porque además tuvo una bancada en el Congreso que pudo hacer algo, que pudo hacer mucho, porque tenía una bancada potente en el Congreso de la República. Para mí, Vladimir Cerrón es uno de los mayores responsables de la crisis en el Perú actual. Esto tampoco quiere decir, insisto, y yo en eso soy muy cuidadosa, precisamente porque conozco los partidos también aquí y tal, que sea la militancia de Perú Libre el problema. Ni Perú Libre como partido. Hablo de Cerrón y de la dirigencia de ese partido y, por supuesto, de todos los congresistas de Perú Libre, eso sí, sin duda. Porque Vladimir Cerrón es una pieza fundamental en la caída de Pedro Castillo. Él decidió presionar hasta el último minuto para lograr sus propios intereses, ¿no? Sí. Conseguir un ministro más, 2 ministros más, un puesto de gabinete no sé qué, un poquito más de financiación no sé cuánto, una ley no sé qué, y se enfocó tanto en su propio interés táctico, en su propio interés político, que obvió que había un presidente al que se le estaba orquestando un golpe de Estado. Y en el momento en que el golpe de Estado se ve fuerte, además, Cerrón decide incluso mantenerlo a raya, dudando de si lo van a vacar o no. Y en ese momento creo que es cuando Vladimir Cerrón decide él mismo apostar por todo vale con tal de yo conseguir mis prebendas políticas. Y claro, él fue un artífice fundamental de lo que pasó después con Pedro Castillo. Cerrón puede llamarlo traidor y todo lo que quiera, pero la gente, insisto, tiene memoria. Cerrón traicionó a Pedro Castillo. Pedro Castillo estuvo en esa cárcel, si no olvidemos, las primeras horas en que se podía ver, además por todos lados, con una sola persona, con Aníbal Torres, nunca con Vladimir Cerrón. Y toda la gente de Perú Libre que integraba esa bancada y que se partió en muchísimas partes, pero también equivocó completamente el foco de dónde tenía que estar en ese momento. Así que lo pueda llamar traidor, mira, ser traidor a Vladimir Cerrón debería ser una medalla, debería ser un galardón, porque lo que él hizo en
ese momento fue apostar por su propia política interna, privada y en términos muy personalistas y muy individualistas, y olvidar que estabas teniendo un presidente al que le estaban haciendo un golpe de Estado en tus narices, y tú lo permitiste. Y no solo lo permitiste, lo dejaste solo en el momento en que más acompañado tenía que estar Pedro Castillo. A Pedro Castillo lo defendió el pueblo, pero lo traicionó Cerrón. Y yo creo que eso también hay que recordarlo. Para mí su papel es fundamental, y también el papel de su hermano ahora mismo, que está sacando la mayor cantidad de compraventas en esa mesa directiva de un congreso basura, de un congreso de mierda, que no sé por qué sigue abierto, porque eso es así, que yo no sé por qué ese congreso sigue teniendo a congresistas de izquierdas. O sea, de verdad, ya hace tiempo ya deberían haber renunciado a su acta de congresistas y se deberían haber ido y haber dicho, mira, me da igual si no me pagan mi sueldo de congresista, no le voy a seguir dando quórum a este circo, que es lo que está viendo aquí. Pues bueno, tampoco han estado a la altura. Yo en esto soy muy crítica con los congresistas que siguen en su escaño, ¿eh? Ya, y lo he dicho en más de una ocasión aquí contigo, Timoteo, pero es que yo creo que estamos en momentos que, como diría Gustavo Petro, es ahora o nunca, y es ahora cuando se tienen que tomar las decisiones valientes. Y tienes a traidores a los que terminas al final dándoles un poquito de aire, porque dices, voy a abrir una comisión para investigar no sé qué, vamos a intentar juntar firmas para... ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué ha servido este Congreso desde que encarcelaron al presidente Pedro Castillo hasta ahora? ¿De qué ha servido? De verdad, dígame, ¿de qué ha servido alguna de sus comisiones investigadoras? ¿De qué ha servido este Congreso? De nada. Entonces, ¿por qué seguimos teniendo a congresistas ahí que después dicen que son muy de izquierdas y que no sé qué? ¿Para qué? Si estás en un Congreso que no sirve para nada y tú estás lavándole la cara a ese Congreso cuando mantienes tu escaño. Para mí esto es muy claro. Yo además lo he propuesto, lo he dicho contigo también, Timoteo, antes. Para mí una de las propuestas de las próximas elecciones tendría que ser eliminar todo lo que ha hecho este Congreso. Es decir, eliminar la gestión congresal de este Congreso, porque este Congreso es ilegítimo, además de por lo que hizo con el presidente Pedro Castillo. Tenemos las razones legales para decir que todo lo que han hecho después se debería archivar e ir a la basura, pero yo espero que de verdad algún candidato o alguna candidata lo proponga, que lo que ha hecho este Congreso tiene que eliminarse. Que eso, por cierto, también es una reparación a Pedro Castillo, porque también se eliminaría esa vacancia infame que se le hizo. El 10 de junio, sí, 10 de junio, hizo público un comunicado ya netamente político el presidente Pedro Castillo, y dice, les convoco a la más amplia unidad política y social para que participemos en las elecciones generales 2026. Y ahí traza la línea, por ejemplo, son más o menos 7 puntos. Dice forjar la Asamblea Constituyente. 2, recuperar la soberanía nacional. 3, economía nacional participativa. 4, reestructurar y moralizar el sistema de justicia y reparación y justicia a las víctimas de las masacres contra las protestas de diciembre 2022. 5, libertad del presidente constitucional que fue elegido democráticamente y que está secuestrado desde el 7 de diciembre de 2022. Libertad a todos los presos políticos del actual régimen. 6, derogar todas las leyes del blindaje a la corrupción y pro crimen organizado aprobados por este Congreso para sostener el gobierno de facto. Y otros puntos programáticos más que la necesidad de la construcción del proceso unitario de la lucha, así lo demanden, es lo que dice. Hay varios puntos. Desde tu mirada, naturalmente, ¿cómo lo acompañamos o no? Es decir, este comunicado naturalmente en seno, digamos, más cercanos al presidente Pedro Castillo, o los que acompañaron en su momento, no lo ven algo sensato. Algunos han criticado, pero algunos se han sumado también, ¿no? Y ahí, digamos, como respuesta ha dado Juntos por el Perú. Desde tu experiencia, Juntos por el Perú, ¿qué es para ti políticamente en el sector de las izquierdas? Bueno, Juntos por el Perú tiene la ventaja de que tiene un vehículo. El vehículo electoral es el partido, que en el Perú es decir bastante, porque no olvidemos que ha habido intenciones de inscribir también a otros partidos políticos y al final, con una especie de argucias legales, han evitado que puedan presentarse a estas elecciones. Pienso desde APU, Unidad Popular, RUNA creo que también. Entonces, hemos visto unos intereses para que no se puedan presentar todos los partidos. Yo creo que más allá de lo que yo piense en concreto, por ejemplo, sobre lo que significa Juntos por el Perú, con quienes también puedo tener discrepancias y también puedo tener acercamientos. En política de esto hay mucho y hay que naturalizarlo también. Creo que son un vehículo y que en tiempos de
falta de vehículos para poder lograr, pues sí, hay que pensar en qué herramientas necesitamos para poder postular. A mí el llamado del presidente Pedro Castillo me parece bien importante. Bien importante porque primero hace una cosa que solamente la puede hacer quien sigue siendo un referente político electoral en el Perú. El Congreso puede querer eliminarlo. El régimen de Dina Boluarte, el régimen de 23, lo ha encarcelado directamente. Los medios han querido demonizarlo. Todo el mundo ha querido terruquearlo. Han querido acabar con él y aún así Pedro Castillo sigue siendo el elemento que articula y nuclea la política de transformación en el Perú. Nos guste más o nos guste menos, porque yo también puedo tener diferencias con Pedro Castillo, pero nos guste más o nos guste menos, es el referente político de un sector que vamos a llamar así, impugnador del sistema en general, no solamente de Boluarte, sino del régimen en general, del sistema en general, sigue siendo el que más apoyo concita y el que más articula esa demanda. El más legítimo, por tanto. Y que haga ese pedido, que haga ese llamado es muy importante. Mira, yo siempre digo que yo creo que las elecciones no van a servir de nada. Y yo estoy y ratifico esto. Las elecciones no van a resolver la crisis sistémica en el Perú de ninguna manera. Pero sí creo que hay que participar en las elecciones. Creo que hay que participar, como también hay que votar, pero creo que hay que hacerlo para que sea el primer paso para lo que viene después. Que yo creo que además, sin una asamblea constituyente, no va a cambiar nada y la crisis sistémica se va a mantener, porque sacarás a 130 para poner a otros 130 igual de malos, sacarás a una dictadora para poner a otra que obedecerá seguramente a la misma lógica del régimen de la dictadura congresal y no habremos logrado nada, ¿no? Pero el llamado de Pedro Castillo, por eso me parece que no es solo un llamado electoral. Es un llamado político, vamos a llamarlo, es un llamado para un momento político. Pedro Castillo en 2021 hizo algo que él mismo no sabía que iba a hacer. No fue un candidato a las elecciones. Pedro Castillo marcó un hito histórico en el Perú. Es un momento político, Pedro Castillo. Un momento político que dura hasta ahora. Y eso quiere decir que es un momento político de fondo, no un momento político superficial. Y por eso Pedro Castillo representa mucho más de lo que algunos, incluso en las izquierdas, quieren entender que representa. No es solo una cuestión identitaria, es una cuestión impugnadora con todo lo que hay. Ese que se vayan todos, en realidad significaba que se vaya todo esto. Y el que mejor ha ejemplificado eso fue Pedro Castillo y sigue siendo Pedro Castillo. La muestra de eso es que hay muchos que quieren, pues, coger a Pedro Castillo de alguna forma, ¿no? Él, yo voy con él, no, yo voy con él, yo voy con él. Y Pedro Castillo lo que ha hecho es algo inteligente, que es decir, hey, yo voy con quienes forjen la más amplia unidad en estas líneas, ¿no? En estas 7 líneas. Obviamente el Congreso no va a dejar que se presente. Obviamente van a obstaculizarlo. Por eso es que yo siempre he pensado, y alguna vez lo hemos discutido aquí, que tampoco lo van a liberar. Porque saben que es la verdadera amenaza. Lo que él representa es una verdadera amenaza a lo que representan todos los de las otras tiendas, incluidos los centristas, que van de decirse demócratas y demócratas, pero en realidad van a defender el mismo modelo que hemos visto con PPK, con Toledo, con Humala. O sea, no va a haber realmente, hay mucha diferencia. Pedro Castillo sí representa esa diferencia y está haciendo un llamado. Ahora, ¿qué pasa con esos puntos, no? Los puntos a mí me parecen muy bien, pero esos puntos hay que aterrizarlos. ¿Cómo vas a tejer las alianzas? ¿Con quién vas a tejer las alianzas? Y yo creo que aquí habría que hacer algo que en su día a lo mejor también le faltó un poco a Perú Libre, que eso me parece importante ahora aprender esa lección, y es que hay que hablar con aquellos y aquellas que han estado defendiendo a Pedro Castillo desde el minuto 1 del golpe de Estado que lo metió en la cárcel, que es la gente que ha estado ahí poniendo el cuerpo. Yo quiero escuchar más lo que van a decir las asociaciones de los familiares de las víctimas de ese proceso. Me parece que es mucho más útil escucharlo a ellos que incluso a los partidos. Y luego en los partidos habrá que hacer la configuración de las listas. Esto siempre es un drama, siempre es una sesión, es una negociación, es politicaría al final del día. Sí, hay de eso. Eso es parte de la política. La política es así en Perú y España, en todos lados. Eso es así. Pero la clave será en qué es, o sea, hacia dónde va a inclinar la balanza también el presidente Pedro Castillo, que va a tener que tomar una decisión también y decir, hey, vamos a escuchar un poco más a esta gente, vamos a darle más preponderancia, protagonismo a esta gente. Pero, cuidado, insisto, Timoteo, creo que la clave es entender que no va esta carrera a ser las elecciones de 2026, sino que ese es el primer punto de la carrera, si quieres, el primer puntito del que sales, el punto de partida, porque lo que tiene que venir después es necesariamente esa asamblea constituyente. Sin esa asamblea constituyente
no vas a tener un Pedro Castillo, vas a tener a muchísimos Pedros Castillos, probablemente. Gente a la que van a asesinar, gente a la que van a encarcelar, porque el capitalismo se está bestializando y la democracia en el Perú se ha roto del todo. Entonces necesitamos garantías de no repetición, que decíamos. ¿Y dónde está eso? En una asamblea constituyente y una nueva constitución. Esa es la clave. Y si no lo vemos ahora, va a ser muy tarde, como diría Petro nuevamente, es ahora o nunca, pues es ahora en que tenemos que pedir lo de la Asamblea Constituyente, y los que no quieran, Timoteo, que se vayan y no estén en esta alianza. Eso es muy importante, y que estén en esta alianza solo quienes tengan claro que el problema no es Dina Boluarte, y el problema no es este Congreso, el problema es todo este régimen del 23, es los medios de comunicación, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, la policía, todo este espacio, todo este grupo de poderes que hay que frenarlos y hay que democratizarlos, y eso solo lo puedes hacer en una Asamblea Constituyente, y por eso creo que es muy importante ir hacia ahí y mirar muy claro el norte al que vamos. Laura, hay, digamos, es netamente personal, pero también conversaciones con otros, digamos, compatriotas, particularmente con las familias de las víctimas, en lo posible que he tenido la oportunidad, hemos podido conversar en Andahuaylas hace poco nomás con los hermanos de Huancabamba, en este caso Víctor Rojas, que está en silla de ruedas, está en proceso de recuperación, que se identifican netamente con el presidente Pedro Castillo. Eso es lo que me ha sorprendido de distintas regiones, ¿no? Él es abiertamente, digamos, si se quiere, castillista, pero también de solidaridad, y la parte más sincera que he escuchado, ¿no? Cuando uno habla de, digamos, de identificarse con alguien, lo veo alguien que tiene convicción por el hecho de que ellos habían votado por un candidato, no respetaron, digamos, esa voluntad, y no solamente eso, sino que por ir a defender esa voluntad lo asesinan, o en todo caso lo dejan inválido. Entonces, frente a eso hay, digamos, una neta conexión. En otras regiones algo similar, y uno se plantea, ¿qué pasaría si el presidente Castillo decide conversar con los familiares, conversar con organizaciones sociales que se han mantenido desde el 7 de diciembre, incluso desde mucho antes, digamos, firmes en plantear cambios, y también sumarle ahí organizaciones sociales que plantean lo mismo, cambio de estructural completo, Asamblea Constituyente? ¿Qué nos trae la experiencia? Porque también en la época de Ollantumala, también en PPK fue decisivo en cuanto la palabra de los víctimas de Barrios Altos y Cantuta para una candidatura. PPK, recordarás, logra ganar a Keiko porque prometió no indultar a Fujimori, y además fue respaldado por los familiares de las víctimas. Y pasó lo mismo también con Ollantumala, pero que nunca ellos cumplieron. En este caso, Pedro Castillo también, lo que sí se lo puede rescatar digamos, con facilidad, incluso identificar, es que nunca traicionó tampoco. O sea, no firmó hoja de ruta como lo hizo Ollantumala, y tampoco como PPK, ¿no? Decide, digamos, se compromete a no indultar e indulta. Pedro Castillo tiene esa ventaja de no haber firmado ninguna hoja de ruta afines a los grupos de interés. Y esa coalición, digamos, ¿cómo o qué tan viable lo ves eso? A ver, yo veo viable una coalición amplia. La única dificultad que le veo, digamos, en algunos contextos concretos, es que creo que desde algunos sectores de ciertas izquierdas siguen dudando sobre quién lidera la coalición. Yo creo que en política hay que ser muy finos en el análisis y en el diagnóstico, ¿no? Como cuando vas al doctor, y si el doctor te dice que tienes cáncer y luego te da una curita, tú le vas a decir, oye, no me hueves, la curita no me va a curar el cáncer, ¿no? Pues del mismo modo, creo a veces en las izquierdas empiezan por construir la casa por el techo en lugar de construir las bases. Te puede no gustar, o puedes no sentirte incluso cómodo con que sea Pedro Castillo el que lidera políticamente una coalición. Y vas a tener a las derechas encargadas, además, de como no salga de la cárcel, no se le vea físicamente liderando una coalición, porque no va a poder presentarse, no va a poder ir en la papeleta, no va a poder ir no va a poder estar en los mítines, no van a encargarse de evitar que eso pase. Pero yo creo que si las izquierdas en general, y cuando hablo de las izquierdas en general no me refiero solo a los partidos, me refiero a las izquierdas
populares también, a los movimientos sociales, las organizaciones, las asociaciones de familiares, etcétera, tienen muy claro que el que lidera políticamente ese espacio es Pedro Castillo, es un líder político, aunque no sea un líder electoral, porque no lo van a dejar. Sí se puede formar una coalición amplia que entienda que, quieras o no, en la plataforma de demandas Castillo es importante. Pero porque Pedro Castillo, insisto, no fue un presidente, nada más. Pedro Castillo es un momento político en el Perú, es un hito histórico del, vamos a decir, momento político reciente, sigue siendo lo más importante, y yo creo que para eso recordemos un poco el 2021. Recuerda lo que se estaba hablando en el 2021 cuando las elecciones de Castillo. Yo lo recuerdo muy claramente, yo estaba en Perú además, 4 meses estuve allá todo el verano. ¿Por qué? Porque de lo que se hablaba era del bicentenario. Era el año del bicentenario, eran las elecciones del bicentenario. Y de alguna forma todo estaba vinculado a esta idea del bicentenario, la independencia, la república, la democracia, lo que se consiguió hace 200 años, qué importante, bla, 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 la soberanía, etcétera, ¿no? Vale. Pedro Castillo gana, después de toda una operación en su contra, y cuando juramenta, cuando da su primer mensaje presidencial, no lo olvidemos, reivindica lo que fue ese bicentenario, pero también plantea lo que debe ser esa república, ¿no? Porque habló de esa república pues limitada, donde habían quedado excluidas las mayorías y tal. Eso es Pedro Castillo. Ese primer mensaje es Pedro Castillo. ¿Qué pasó? En 2 años, como mucho, de hecho no, en 1 año. En 1 año eliminaron el bicentenario, no solo a Castillo, eliminaron todo lo que significa el bicentenario. Todo el símbolo que significa. Exactamente, todos los símbolos que significa un bicentenario, porque somos menos independientes de los poderes del capital, de las transnacionales, de tal, hoy que en 2021, porque somos menos república, porque la república supone una serie de derechos garantizados para la pública, es decir, para todos, todas y todos los que integran ese espacio. Bueno, somos menos república que el 2021. Lo que vino con el bicentenario, la democracia, la construcción de un espacio, un momento democrático. Somos menos democracia que en 2021. Es decir, Dina Boluarte, lo que ella representa, todos esos poderes que se encargaron de que ella pudiera llegar a la presidencia, destrozó no solo el momento de lo que significó Pedro Castillo, sino destrozó el bicentenario de nuestra independencia. Y nos ha hecho, por tanto, volver a pensar en el Perú que queremos ser. Mira, 200 años después, más ya, 203 años después, tenemos que volver a pensar independientes de quién somos, soberanos de qué somos, república de quiénes somos, democracia de quiénes existe en el Perú. Y todo eso es una pregunta legítima que en su momento respondía Pedro Castillo. Porque Pedro Castillo buscaba hacer una especie de segundo momento, vamos a decir, la segunda grada de la escalera de ese bicentenario que dejó a las grandes mayorías del país fuera. Fuera, y solo hizo un Perú de unos poquitos. Bueno, ahora ese Perú de unos poquitos es todavía de menos poquitos. Cada vez son menos los que integran ese Perú. Y tienes, por tanto, el crimen organizado que mata a mucha gente, los monopolios que te pueden vender suero fatal y te pueden morir, como el caso de Medifarma, los grandes capitales que intervienen directamente en nuestros recursos y se llevan los recursos y también se llevan el dinero y dejan a las comunidades completamente desprotegidas, vamos a decirlo, y por supuesto expulsadas de sus territorios. Todas esas preguntas están más vigentes que nunca en las elecciones de 2026. Y la persona que de alguna manera las puso sobre la mesa en un contexto además de bicentenario como en el 2021 fue Pedro Castillo. Y por eso yo sí creo que esta gran coalición que se puede hacer en torno a su figura, su liderazgo político del espacio, aunque no sea electoral, porque va a estar probablemente, siga preso, que esto lo veo muy claro, lo más importante es que la pregunta sea ¿qué Perú queremos ser? En su día Pedro Castillo decía, no, el Perú, país de ricos, no más pobres en un país rico, ¿te acuerdas? Ese era como uno de los eslóganes de la campaña. Yo creo que hay que pasar de página, ya no estamos ahí, ya ni siquiera estamos ahí, ya ni siquiera es de muertos directamente. Asesinado por existir, por nacer donde naciste, por ejercer tus derechos políticos a protestar. Entonces lo que corresponde en este momento es pensar ¿qué Perú queremos ser? Si queremos seguir siendo el Perú que hemos tenido siempre, vota a todos estos candidatos, pero a todos, incluido López Aliaga, Hernando de Soto, toda esta gente es la misma. Y también la gente que te defiende que hay que mantener la Constitución porque no es momento de debatir la Constitución. ¿Quieres sacar al fujimorismo del Perú? Tienes que cambiar su Constitución. Eso es lo primero, la Constitución fujimorista. Y todos los que no quieran ese Perú de siempre y queramos un Perú diferente,
que sea de todos, de todas, que sea un Perú republicano de verdad, pero democrático popular también, donde entre toda la gente popular, los pueblos y no solamente los de siempre en la capital de Lima. Pues esa es la pregunta de estas elecciones. Y yo sí creo que quien mejor articula en este momento esa pregunta y las posibles respuestas es, me guste más o me guste menos, Pedro Castillo. Y ojalá esta lectura la hagan también en las izquierdas, que se sumen y entiendan que este es un momento en el que la pregunta no es sobre Pedro Castillo, sino sobre lo que él representa, la posibilidad de un Perú diferente que impugne a todo el régimen del 23, que es lo que tenemos ahora al frente. Y yo espero, al menos que algunas sí hagan esta lectura. Petro decía, o al menos hemos comprendido qué papel está asumiendo. Ahora o nunca. Al presidente Pedro Castillo le toca también, entendiendo que lo que representa. ¿Qué papel debería jugar? Es decir, ya no dudar, porque el camino ya se abrió. Porque mucho se le ha criticado por tener poco carácter, de ser un provinciano de buena, digamos, de buenas modales, buenas intenciones. ¿Qué es lo que como persona también tiene que, digamos, repensarlo naturalmente, desde tu mirada, desde tu perspectiva? Porque también eso es decisivo también, ¿no? A ver, es difícil porque es verdad que a Pedro Castillo lo conocemos, bueno, lo conocemos más de lo que hemos conocido a otros presidentes, pero también lo hemos conocido menos porque lo que hemos conocido a través de sus detractores. Todo lo que sabemos de Pedro Castillo, tú y yo, en realidad lo sabemos porque escribían de él los que lo odiaban y los querían vacar. Entonces era como, hay que ser muy cuidadoso con esa información porque nos decían, es un corrupto. Nunca vimos pruebas, pero veíamos miles de portadas y escuchábamos miles de horas de televisión de lo corrupto que era, pero nunca había pruebas. Entonces, claro, había que hilar muy fino para saber, a ver, separar la paja del trigo, ¿no? Como se dice. Lo que yo sí creo que pasa con Pedro Castillo es lo que pasa con cualquier espacio popular que llega a poder, ¿no? El poder en el Perú siempre ha estado reservado para unos pocos. Esos unos pocos que han sido criados para gobernar, además. O sea que para haber sido creado para gobernar has tenido que estudiar en determinadas universidades, has tenido que nacer en Lima o en su defecto recuperar, digamos, el problema de no haber nacido en Lima entrando a hacer másteres y doctorados en ciertas universidades. Tienes que rodearte de cierta gente. En tu celular, en tu WhatsApp, tienes que tener los contactos de cierta gente. Tienes que tener una idea política muy similar. Tienes que defender la institucionalidad, pero con coraje, sangre y rabia, pero olvidarte un poquito a lo mejor de la gente, ¿no? Eso te importa un poquito menos, ¿no? Por eso, por ejemplo, te levantas a decir, oh, van a tomar el poder judicial, no puede ser, esto es dictadura, pero nunca lo hiciste en diciembre cuando estaban masacrando a gente por protestar, ¿no? O sea, tienes que obedecer ciertos cánones, ¿no? Y en el Perú, esa es la gente que siempre ha llegado al poder. Lo que más le molestó al poder de Pedro Castillo no es lo revolucionario que fue, porque aquí entre tú y yo, Timoteo, porque no lo dejaron o porque le faltó carácter, me da un poco igual, lo cierto es que no transformó tanto Pedro Castillo. Él en sí mismo era una transformación del poder en el Perú, pero de cosas concretas materiales podía transformar más bien poco. No tenía las bancadas en el Congreso, creo que cada semana salía un escándalo de corrupción, había amenaza de vacancia todos los meses, en fin, era muy difícil gobernar. Entonces realmente no transformó mucho Pedro Castillo él. ¿Qué es lo que le molestaba entonces al poder de Pedro Castillo? Si no estaba realmente legislando en contra de sus intereses, no estaba realmente haciendo cosas que les pusieran frenos en las redes. O sea, a ver, el Grupo El Comercio temblaba porque le podían quitar las licencias televisivas en Pedro Castillo. No, nunca ni siquiera estuvo sobre la mesa esa posibilidad, ¿no? ¿Por qué lo odiaba tanto el Poder Judicial si tampoco estaba haciendo una reforma judicial? Pedro Castillo no hizo una reforma judicial. Entonces, ¿por qué Patricia Benavides tenía que articular en contra de Castillo? ¿Qué es lo que les molestaba entonces de verdad? Lo que les molestaba es que no tenían línea directa con Pedro Castillo. Y eso en el Perú nunca ha pasado con el presidente. El presidente siempre tiene línea directa con los grandes lobistas, las grandes empresas extractivas, los grandes capitales, los grandes poderes del Perú. El presidente seguramente habla mucho más rápido y más, o lo hacía antes, hablaba mucho más rápido y más directamente con los grandes directivos del Grupo El Comercio que con sus propios ministros en el Consejo de Ministros. Es decir, siempre había una línea entre los que de verdad mandan en el Perú, que son los que no se presentan en elecciones, y el presidente. Con Pedro Castillo eso se rompió.
Y de pronto Pedro Castillo, ¿con quién llenó los espacios de poder? Porque claro, también tenías que tener a tu gente, pues con sus familiares, con la gente en la que confiaba y tal. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero lo que es cierto es que Pedro Castillo demostró que se puede reconfigurar el poder, porque los que mandan sin presentarse en las elecciones deberían no mandar. Porque si no te presentas en elecciones, ¿por qué tú mandas más en democracia que los que sí se presentan? Pedro Castillo fue incómodo por eso, Timoteo. Y entonces, si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que debería hacer Pedro Castillo ahora? Yo te diría, debería incomodar más. De hecho, creo que su gran error es que incomodó poco. Incomodó poco porque se estaba todo el tiempo encargando de garantizar, yo lo puedo entender, su supervivencia política. Pero a diferencia de Petro, que también quiere garantizar su supervivencia, pero a Petro le importa más la agenda política de lo que va a llevar adelante, quisiera que Pedro Castillo hiciera eso. Que se enfoque más en incomodar más, que de verdad lo odien, lo van a odiar igual, van a ser racistas contra él igual, lo van a mantener en la cárcel igual, haga lo que haga, porque no pueden permitir que Pedro Castillo salga en libertad y represente un cambio posible en la democracia peruana, no lo van a permitir, y entonces cuando no lo van a permitir tú tienes que ir 3 pasos adelante y de verdad ser una amenaza para todos esos poderes, ser una amenaza para todas las extractivas que quieren llevarse nuestros recursos y que depredan nuestros territorios, ser una amenaza para los grandes medios de comunicación porque igual van a hablar mierda de Pedro Castillo, pues que hablen con ganas, porque los hablas de verdad y que propongas una ley de medios de verdad, que democratice los medios de comunicación, a ver que se ponga a temblar el Grupo Comercio, a ver que se ponga a temblar Willax. Eso es lo que tiene que hacer Pedro Castillo, eso es lo que tendría que hacer un dirigente de izquierdas, incomodar el doble de lo que ha incomodado Pedro Castillo. La gente dice, Pedro Castillo tiene que ser autocrítica, de que a lo mejor se rodeó mal y tal. Sí, que hagas autocrítica, pero la autocrítica es lo menos importante. Lo que tiene que hacer Pedro Castillo es tomar lecciones. Te iban a odiar igual, te iban a vacar igual, era cuestión de tiempo. Pues a lo mejor tendrías que haber sido todavía más incisivo. A lo mejor tendrías que haber dicho, voy a someter a referéndum si mantengo o no mantengo abierto este Congreso. Pero referéndum al pueblo, que lo vote la gente. Que lo vote la gente, es que hubiera ganado, Timoteo, hubiera ganado, lo hubiera podido hacer, y claro que lo iban a vacar, pero ¿sabes que hubieras tenido al frente, del otro lado, a un pueblo entero apoyándote? Y yo creo que este es el momento para dejar de ser tímidos, para dejar de pisar huevos, este es el momento para de verdad morder al poder. Hay que morder al poder, porque ellos están mordiendo a tu gente. Todos los días están masacrando a la gente. Y entonces, ojalá Pedro Castillo asuma esa responsabilidad política, ser de verdad incómodo y que la gente que vaya con él también sepa que es el momento, hoy o nunca, de ser de verdad incómodo y apagar la factura que vayan a querer hacernos pagar por decir lo que estamos diciendo y por hacer lo que estamos haciendo. Algunas la pagamos de otras formas, yo la pago también por las cosas que digo y sé lo que dicen de mí en Perú, también sé lo bueno que dicen de mí en Perú, pero también sé que hay mucha gente que me deja de hablar y me cierra los espacios porque, esta se ha vuelto muy radical. Pues sí, este es el momento de ser radical, Timoteo, están matando a la gente y quieren que yo me sienta a tomar un café con la gente para armar listas. Pues no, este es el momento de ser radical y de hacer temblar a los poderosos como hizo temblar Pedro Castillo en su día, pero hay que hacerlos temblar un poquito más. Entonces, para mí, Pedro Castillo, su gran labor en este momento es ser más incómodo de lo que fue en 2021. Y con eso hemos avanzado bastante. Es tarea difícil, porque el detalle es que la derecha no responde digamos, con formas democráticas, ¿no? No responde con las armas, ¿no? La canción está bien claro, ¿no? Bombas y todo lo que puedan utilizar. Tal vez también, como conclusión de este programa, en relación el factor de familiares de víctimas, ya lo dijiste, pero también en este caso de organizaciones sociales. ¿Cómo la ves desde afuera tú? A ver, Para este momento, quedado, digamos, ¿no? Si sí, tenemos el momento político, ¿cuántas organizaciones sociales, cómo la ves también? Yo creo que hay mucha gente que a veces es desconfiada de lo que se puede hacer. Siempre escucho este discurso de, al Perú no se le puede cambiar. Es muy difícil, ya está el Perú jodido, ¿no? No hay nada que hacer, da igual que vayamos a votar, da igual que no vayamos a votar, da igual que nos organicemos, que hagamos políticos, ¿no? Y yo quiero recordarles que eso es lo que quieren que creamos.
Eso es lo que quieren que creamos. Si en verdad no hubiera nada que hacer, no tendrían a un presidente encarcelado. Porque entonces daría igual que esté libre o no. Si en verdad no hubiera nada que hacer, no hubieran matado a 50 peruanos. Porque hubiera dado igual que protesten o no. Si en verdad no hay nada que hacer, no se estarían tampoco hasta ahora entre ellos preocupando mucho de cómo van a ir a las elecciones la derecha. Porque total, da igual, ¿no? Igual van a ganar. Esto es lo que quieren que creamos. Siempre han querido que creamos que no hay nada que hacer, que el Perú es insalvable, que mejor es dejar de organizarnos. Yo siempre digo que el mejor remedio democrático es la organización popular. Organizarte desde con tu vecino del barrio, hasta con organizaciones más grandes. Y yo creo que en el Perú, en este proceso, desde lo del 2022 y 2023, desde el estallido, ha quedado como una red, se ha tejido una red de organizaciones y de movimiento popular que a lo mejor no está tan activa como estaba en 2023, pero que existe. Y que no existía antes. Por ejemplo, están convocada una marcha como luto nacional, una marcha fúnebre el 28 de julio, y automáticamente en cuanto se convoca esa red empieza a existir. Empiezan a difundir, sí, como vienen, colecta, difunde la colecta, yape, plin, porque ya existe esa red. Esa red no existía antes. Antes de ese 2023 no hablábamos tanto entre nosotros y nosotras para apoyar esta red. Y ahora sí. Esa red ha existido a partir de estos hechos. Entonces, yo sí creo que las nuevas formas de hacer política popular, plebeya, entre la gente común y corriente, como nosotras, ha mejorado. Hemos aprendido en este proceso, hemos madurado en este proceso. ¿Eso quiere decir que ya lo hacemos muy bien y que no hay nada que hacer? No. Eso quiere decir que hemos aprendido algo, pero que todavía tenemos que seguir aprendiendo. En este mismo proceso, Timoteo, hay gente que antes a lo mejor no hacía medios de comunicación y ha aprendido a hacerlos. Yo me entero más de Perú viéndote a ti, viendo a Pavel, viendo a otros, bueno, en general a todos los influencers de izquierda, escuchando a Alex Febrero en el TikTok, etcétera, mucho más que leyendo la prensa habitual que va a estar siempre diciendo lo mismo, que no te muevas, que el Perú está jodido, que no hay nada que hacer. Pero yo aprendo mucho más de ustedes que están en la calle y que están haciendo cosas y demostrando que otros medios de comunicación son posibles también. Porque otro Perú es posible también, porque otro pueblo peruano es posible también y porque otra política en el Perú es posible también, Timoteo. Y yo creo que pese a que es difícil, yo sí creo que hay lecciones aprendidas en este proceso, que en el proceso nos han querido callar y al final nos han fortalecido un poco. Que Pedro Castillo haga ese llamado y que varias asociaciones, como tú cuentes, también se sientan convocadas porque se sienten más convocadas por Castillo que por cualquier otro candidato, es la muestra de que estamos más vivos que nunca, de que estamos existiendo, Kachkanirasmi, que dirían, que seguimos siendo. Y por eso creo que lo importante es, pues, no bajar la lucha, que es difícil porque es muy costosa, pero sobre todo recordar que somos muchas, somos muchos, somos un montón. Ojalá en las marchas de este 28 de julio se vea ese apoyo popular, esa red que hemos ya construido y que ya existe, y sobre todo que no perdamos nunca la confianza en la política. Hay que perder la confianza en la política que han hecho ellos toda la vida, pero hay que darle confianza a la política que podemos hacer nosotros ahora. Y yo creo que estamos en ese momento, y yo sí confío, Timoteo, de verdad. Confío en la gente, en las asociaciones de los familiares de las víctimas, los veo en todos lados. Confío en los periodistas que nunca han dejado de cubrir de verdad y democráticamente. Confío en Liubomir, por ejemplo, de Puno, que hablábamos antes de empezar esta conversación, ¿no? Porque siempre estuvo donde había que estar informando como había que informar. Confío en los comunicadores populares, confío en las mujeres aymaras, confío en el pueblo aymara, que incluso recuerdo cómo apoyaba a los policías cuando se estaban ahogando en ese río, porque de todas maneras entendían que era pueblo. ¿Qué muestra más grande de amor político es ese, que cuando hay gente que estaba matando a tus hijos, tú igual fuiste a salvar a los suyos? Eso es el Perú que tenemos ahora, cambiando el país y que se está articulando de cara a las elecciones. Yo sí creo que ahí hay una esperanza, y pues yo qué sé, algunos me dicen ingenua, pero yo creo que es porque yo he visto cómo la gente cuando quiere logra cosas grandes. Lo he visto aquí. Lo he visto aquí y lo he visto en Grecia en 2015, y es verdad que luego te voltean la tortilla, te tuercen el brazo, te joden, te botan, te vacan, te meten en prisión como Pedro Castillo, sí, pero siempre que lo hacen es porque hemos ganado. Eso quiere decir que ya hemos ganado una vez, podemos volver a ganar. Pedro Castillo está donde está porque ganó, Timoteo. No nos olvidemos que ganamos en 2021.
Cada vez que nos sintamos derrotados, recordemos que nosotros ganamos en 2021 y que si ganamos en 2021 podemos volver a ganar en 2026. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener en nuestra cabeza cada vez que nos sintamos derrotados. Yo te veo cada vez que me siento que ya no doy más, que Perú no, ¿qué vamos a hacer? No sé qué. Veo porque escucho que hables con gente que está haciendo cosas. Entonces lo más importante es eso, no caer en la apatía. Y cada vez que queramos caer en la apatía, hacer política, más y más política. Con esa misma confianza, hemos repasado campo internacional que también está en permanente disputa, pero también en el Perú, desde tu mirada, ¿qué es lo que está en juego? Más allá de problemas internos que tenemos, que seguramente habrá un momento de, digamos, definir, ir a disputar eso. Perú está en un momento clave porque el Perú puede decidir entre dos cosas, o si ser soberano o si ser devorado. Esa es las únicas dos opciones. Para ser soberano necesitas tejer alianzas en la región con las fuerzas que le están haciendo frente a la hegemonía estadounidense que en este momento está propiciando un régimen de guerra a nivel mundial y un genocidio contra el pueblo palestino. Es decir, alianzas con Lula, alianzas con Petro, alianzas con Claudia Sheinbaum, todas las alianzas posibles en la región que quieran frenar la hegemonía estadounidense en nuestros territorios. Pero la otra opción es ser devorados. Y también tenemos a los devoradores, a las bestias muy cerquita, de hecho en el sur. En Argentina está Milei, y Milei lo que representa es el mejor embajador del trumpismo en el sur de América. Y para frenarlo, no basta con que Perú esté solo intentando frenar. Perú va a ser un lugar de disputa en la región que es ahora mismo el batallón de disputa ideológica a nivel mundial, que es América Latina. Porque Perú tiene una posición geoestratégica fundamental y que por lo mismo China lo sabe y está el puerto de Chancay. Es decir, Perú va a ser importantísimo en términos económicos, en términos por eso geoestratégicos. La pregunta es, ¿va a ser importantísimo para que nos repartan y nos despedacen como una colonia y se lleven todo y nos dejen cada vez más empobrecidos? ¿O va a ser importante para frenar a un imperio como el estadounidense, pero también a los imperios de los capitales? Porque entonces tú negocias diferente cuando tienes una alianza fuerte detrás de otros países como Brasil, como Colombia en este momento, como México. Eso es lo que tiene que decidir Perú. Y eso se va a decidir tanto en las elecciones de 2026 como en lo que pase a partir de las elecciones de 2026. Estamos en un momento en el que en el mundo está habiendo una gran disputa entre el crecimiento de los neofascismos, es decir, de las bestias directamente que están deportando a gente por su color de piel o que están llamando a cazar a personas migrantes, como está pasando en España. Estamos viviendo en este momento eso. O el otro bastión, que es el bastión antifascista a nivel mundial. Y ese antifascismo es soberano, es ecológico, es sostenible, busca recuperar el dominio sobre sus recursos naturales y acabar con ese capitalismo bestializado y depredador. Es decir, también es anticapitalista. Y yo creo que en este momento el Perú va a ser fundamental por nuestros recursos naturales, por nuestra posición geopolítica, geoestratégica, por eso digo, pero también porque vienen elecciones y justo estamos al medio. O nos dejamos devorar por las bestias como Milei, como Trump o como los neofascismos, o garantizamos soberanía tejiendo alianzas fuertes y sólidas en la región con quienes ya están, como Colombia con Petro, como Brasil con Lula, como México con Claudia Sheinbaum. Yo creo que la decisión es muy clara. Eso es lo que se juega Perú. Y por tanto, es muy importante tener el ojo muy abierto a lo que va a significar Perú en el contexto internacional, porque en la región se van a decidir probablemente los próximos 20 años del mundo en general. Hermana Laura, yo quiero agradecerte, tal vez algo más que quisieras remarcar. De acá, próximas semanas se cierran las alianzas y hemos podido repasar las posibles, digamos, decisiones que se pueden tomar, pero que yo estoy contento con tu análisis porque también nos das otro panorama que naturalmente no tenemos esa posibilidad de mirar desde otro lado, poco más amplio lo que pasa en nuestro país, pero que también es una responsabilidad para nosotros asumir en qué contexto estamos viviendo. Yo en realidad solo agradecerte porque siempre me gusta mucho conversar contigo, Timoteo, con toda la gente que nos está viendo, que siempre está ahí también con sus comentarios y apuntando ideas, porque yo creo que
una frase que me dijo una amiga es muy cierta, dice, nosotras somos con quienes pensamos. Y yo pienso contigo, Timoteo. Mientras estoy conversando contigo estoy pensando un montón y creo que tú también piensas conmigo y la gente que nos está viendo está pensando. Y este es un momento para pensar políticamente todo el tiempo porque nos estamos jugando mucho, como decía, a nivel mundial, a nivel regional y a nivel local, a nivel nacional. Entonces necesitamos tener, vamos a decir, la cabeza muy fina, el análisis muy fino, pero sobre todo, para pensar bien, necesitamos estar colectivamente. Nadie piensa bien solo. Nadie actúa bien solo. Nadie es fuerte solo. Necesitamos hacer comunidad. Comunidad democrática en este momento en el Perú. Creo que es el principal reto. Quieras votar o no, vayas a votar o no, vayas en una alianza o no, tengas dudas o no tengas dudas. Si tú eres demócrata, conversa con demócratas. Si volvemos a conversar, volvemos a mirarnos, hemos avanzado muchísimo y con eso podemos garantizar que el Perú no siga en esta degradación, ya no solo antidemocrática, en esta degradación neofascista en la que estamos, donde literalmente se puede matar a alguien solo por salir a protestar. No lo podemos permitir. Y para evitar eso tenemos que hacer una comunidad democrática fuerte, popular, plebeya, donde todos los excluidos del sistema volvamos a poner enfrente nuestro poder, porque nosotros somos más. No olvidemos que ellos son la minoría, nosotras somos la mayoría. Solo tenemos que darnos cuenta y empezar a activar políticamente más fuerte de lo que hemos hecho. Yo solo espero que en las marchas del 28 de julio haya mucha gente. Estoy pensando muchísimo en Perú todas las horas del día porque no puedo evitarlo y además porque es un 28 de julio importante nuevamente. Así que hay que recordar que cada fiesta patria que celebramos no solamente es que nos independizamos de la corona española, hay que pensar en las nuevas independencias que nos quedan pendientes, la independencia del poder de los capitales, la independencia del imperio yanqui que siempre nos ha usado de patio trasero, la independencia de aquellas fuerzas oligárquicas en el Perú que mandan sin presentarse a las elecciones, la independencia de ese oligopolio que es el Grupo El Comercio, la independencia de ese poder judicial nefasto, la independencia de estas fuerzas militares, castrenses, fuerzas policiales que abusan del ejercicio del poder, abusan en lugar de protegernos. Es decir, hay que pensar en la independencia de verdad que necesitamos en el Perú este 28 de julio y esa independencia tiene que ver con una independencia de los pueblos, de aquellos que nos oprimen. Y quienes nos oprimen no solamente están en el gobierno y en el Congreso, así que es en eso en lo que hay que pensar este 28 de julio, pensar en esas independencias que nos quedan pendientes, pero que podemos lograr si seguimos juntos. Muchas gracias, hermana Laura Arroyo. Todos los que quisieran visitar a ver las publicaciones pueden encontrar en página de Facebook. Ahí está en la pantalla con la portada de una hermana de la región de Puno. Sí, y ahí está. sí. Entonces, un abrazo, hermana. Fuerte abrazo. Un abrazo, hermana. Gracias por invitarme, hermano, de verdad. Un besote. Tupananchikama. Tupananchikama. El Perú ahora se despertó. Los hombres del Ande, los changas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermanos. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo la asamblea. No queremos a la DINA asesina. Congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más de 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad, esa es la pura verdad.